Bienvenidas a Glow and Grow, el podcast que enciende tu brillo y tu poder. Aquí aprendemos, inspiramos y te acompañamos a llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Bienvenidas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo podcast de Glow and Grow. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de varios temas muy interesantes con un invitado muy especial. Vamos a hablar de salud, de bienestar, de técnicas de meditación y os voy a presentar a Kiko. Él es experto en muchas cosas. Él dirige una clínica, han pasado por sus manos más de 15.500 pacientes. Es una de las personas de referencia en mi vida y bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Cuéntanos así rápidamente un poquito de dónde vienes, cuál es toda tu trayectoria, no porque no nos daría tiempo, pero cuéntanos un poquito de dónde vienes. Pues yo intento definirme como un enamorado de las personas. Empecé a meditar con 11 años por la educación de mi madre y eso me hizo darme cuenta de que por dentro hay mucho más que lo que me quería decir la sociedad, ¿no? Y que estudiar una carrera tiene que tener un fin, no era para intentar ser una cosa o la otra, solo me tenía que encontrar a mí. Entonces empecé estudiando cosas de salud porque era lo que me llamaba la atención, yo quería ayudar a los demás. Y en ese estudiar cosas de salud, al final acabé estudiando 4 títulos universitarios, otros 12 no universitarios, y montando mi propia clínica, que acabó siendo una clínica de referencia en medicina integrativa. Entonces, hace 3 años decidí apearme un poco de la parte de dirigir yo la propia empresa, la vendimos, y lo que hemos hecho es quedarnos en la parte más técnica para poder profundizar en el trato con los pacientes, el trato con los amigos y poder ayudar a la gente con más profundidad. Entonces, un poco, digamos, me muevo con un pie en Oriente, otro en Occidente. Me muevo con un pie en ese proceso emocional, meditativo, espiritual y otra parte muy profunda de estudios científicos, tanto en lectura como en creación de estudios científicos o la dirección de centros médicos. Me muevo como con un pie en un lado y otro en el otro. ¿Cómo definirías tú ahora mismo, desde tu experiencia, el estado de salud de las personas en este momento de la historia? Pues te diría que están como las empresas, que decías que hablabas de empresa mucho, ¿no? Creo que están como las empresas. Las empresas pueden tener una longevidad más o menos larga, depende, con una salud fatal. Una empresa puede estar apalancándose, puede estar con deuda, puede estar no sé qué, y puede vivir un montón de años con ese problema y no dar un duro nunca y estar siempre dando negativos y siempre a la quinta pregunta y sin embargo vivir muchos años. Creo que la gente está igual. Creo que las mujeres están sufriendo mucho por la cantidad de hormonas alteradas que hay en el ambiente. Creo que la dieta está alterando por completo la fisiología de la gente. Por otro lado, tengo clarísimo que a nivel emocional no está la gente bien. Ya no es que los psicólogos estén llenos, que esto también es un dato, sino que el volumen de divorcios, la cantidad de adolescentes y niños sufriendo, todo eso es un follón. Y todo eso tiene que ver con que los seres humanos no estamos bien. O sea, no estamos enfocados en lo que debería estar. Diría que en medicina decimos que la salud es un continuo salud-enfermedad, que uno no está sano o enfermo, está constantemente en una especie de ciclo. Tengo una bacteria que entra en mi cuerpo, pero mi cuerpo la supera y entonces luego ya no está. Entra un virus y luego ya no está, me hago un esguince y luego se cura. O sea, la vida ocurre, uno está sano y enfermo constantemente. Pero creo que en este siglo, no he conocido otros, claro, pero en este siglo claramente está ganando la enfermedad a la salud. Me parece grave, porque tenemos más conocimiento que nunca, pero no se están entendiendo las cosas. O sea, todo el mundo sabe que el azúcar es malo, pero no estamos entendiendo la gravedad de esto, entonces la seguimos consumiendo. Todo el mundo sabemos que hay que hacer deporte, pero no se está comprendiendo con profundidad, entonces no se hace el deporte suficiente ni el deporte adecuado. Entonces creo que estamos más enfermos de lo que corresponde para el siglo maravilloso en el que vivimos. ¿Y desde dónde o cuál es la razón que tú le aplicas a esto? ¿Por qué? Si hay todo el conocimiento que hay a día de hoy, ahora mismo podemos acceder a través de diversas plataformas a mucho conocimiento. ¿Por qué estamos en ese momento donde la salud brilla un poco por su ausencia, ¿no? Pues te diría que el problema es el que ha habido siempre, que es el miedo.
los seres humanos vivimos con mucho miedo. Entonces, el miedo permite que se coloque delante del amor, delante de la familia, delante de cualquier cosa, algo tan banal como el dinero o algo tan banal como lo que digan los demás de mí. Eres un mono sapiens sapiens y las personas que nos están viendo son un mono sapiens sapiens. Entonces, como mono sapiens sapiens, tenemos los mismos miedos que un mono. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos pertenecer a un gremio, a un grupo. Si no tenemos un grupo que nos proteja, ese mono muere. Y esto lo tenemos súper metidos en la sangre. Entonces el adolescente necesita pertenecer y acaba fumando. El adulto necesita estar en el trabajo y entonces no es capaz de dejar un trabajo aunque esté mal, aunque paguen poco, aunque nos quedamos en relaciones de pareja que no nos resultan buenos, ni mucho menos. Porque necesitamos pertenecer a esa pareja, a esa familia, necesitamos pertenecer a las cosas. Y esto es un problema. Y es básicamente el miedo. Entonces las empresas malas, es decir, las empresas que están vendiendo alimentos o que están vendiendo fármacos o que están vendiendo cosas que no son buenas para la salud o que no están bien explicadas o que están haciendo daño en la salud de la gente, tiene que ver con ese propio miedo. Es decir, el investigador investiga desde un miedo que hace que no se puede quedar sin trabajo y entonces acaba investigando lo que se le paga. Pero esa empresa no puede cerrar. Entonces, cada una de las personas de esa empresa no tiene ningún interés en hacer daño, solo quieren mantener el trabajo, no quieren sacar a sus hijos del colegio, no quieren tener que cambiarse de casa, ni que vender un coche, no quieren tener problemas económicos. Entonces, el miedo les hace comportarse de una manera que si se separaran un poco no sería moral, pero como están metidos en el ajo no se dan cuenta. Es como cuando tú le gritas a tu pareja o a tu hijo, tú no quieres gritar, pero estás metido en ese lío. El mono te captura y te pones a gritar y no hay manera. Entonces, para mí el trabajo es sobre todo eliminar el miedo de la gente. Es decir, si una persona supiese el valor que tiene, no tendría miedo de perder el trabajo, porque con ese valor vas a encontrar otro. Si una mujer supiera el valor que tiene, no tendría miedo de dejar a un hombre que no le viene bien, porque sabría que va a encontrar otro. El problema es el miedo con el que vive la gente. Eso no permite pensar con claridad. Estás constantemente irritado, estás constantemente mirando a un futuro que no sabes cómo va a ser, filtrándolo por un pasado que te fue duro porque tienes miedo. Entonces, para mí, la causa de todos los problemas que tenemos es el miedo horrible que tenemos como mono. Entonces, para mí la solución siempre es profundizar en el quién soy yo para darme cuenta que yo no soy el mono que tiene miedo. Soy otra cosa que está aquí dentro y que soy capaz de gestionarlo. Qué interesante. Tú tienes un libro donde explicas de una forma muy sencilla y muy fácil, es decir, que yo ahí comprendí de una forma mucho más sencilla cómo funciona la mente, ¿no? Cómo funciona el cerebro. Para las mujeres que nos estén viendo así por primera vez, ¿qué es el ego? Explícanos de esa forma fácil, ¿no? Porque el miedo viene por esas percepciones del ego. Explícanos así de una forma que entendamos en qué consiste. Pues te diría, te doy una respuesta en condiciones, ¿vale? Diría que dentro de tu cabeza hay dos cosas. Está tu cerebro y estás tú. Tú eres la que se quiere levantar por la mañana para pasar un día estupendo y tu cerebro de mono es el que dice que 10 minutitos más. ¿Tú le notas? Sí, sí. Sí, yo creo Todas que las mañanas. es casi seguro, ¿no? Tú eres la que va a la nevera a comer salmón con aguacate, porque es lo que hay que comer, y tu cerebro es el que aún hoy te sigue diciendo que chocolate, Coca-Cola, cerveza, pinchito, ¿no? Tú eres quien quiere tratar a tu pareja o a tus amigas o a tu hijo maravillosamente bien y tu cerebro es el que acaba gritando o el que acaba diciéndote que no perdones o que te están tratando mal o que te están dando por debajo. Lo que ocurre es que tú no eres el mono sapiens en el que vives. Tú eres la persona que lleva ahí dentro desde antes de tener la regla. Tú llevas dentro de ese cuerpo desde antes de enamorarte por primera vez. Tú llevas dentro de ese cuerpo desde antes de tener tu primer negocio o de casarte o de tener hijos. Tú llevas ahí dentro desde siempre. Y tu cuerpo ha ido cambiando, ¿eh? Pero lo que es en ti verdad es lo que es permanente. Lo que lleva en ti desde siempre. Lo que hace a Andrea ser Andrea y lo que hace que tú seas tú. Eso profundo que hay en ti desde siempre. Yo lo reconozco en mí porque empecé muy joven a meditar y reconocí la diferencia entre esa cabeza loca que me hacía sentirme por debajo o por encima de las personas, que me hacía sentirme dolido, diferente de lo que había permanente entre ese momento y el siguiente. Todas esas cosas, esa diferenciación de quién soy yo frente al mono del que vivo, ese trabajo me permite ver el ego. El ego es la distancia que hay entre mi mente y yo.
Mi mente es una mente más o menos educada dependiendo del trabajo que haya hecho en mi vida. Y el ego es la distancia que se produce. Una persona que tiene mucho ego está muy fuera de su conocimiento, de ese autoconocimiento. Entonces el ego sería las ganas de ser mejor persona también. Las ganas de ser mejor que los demás. La gana sería la gana de ser mejor padre incluso. Todo esto es ego. El problema es que cuando está distanciado de mí, cuando mi mono y yo no estamos pensando lo mismo, aparece un espacio que es por donde se cuela el amor, es por donde se cuela la capacidad para compartir, es donde se cuela mis ganas de ser buen padre o mal padre. Entonces, a mi mono lo educó la familia, lo educó la sociedad y puede tener unos objetivos que para nada sean los míos. Entonces, esa distancia para mí es el ego. En el libro explico cómo dentro de la cabeza hay varios personajes, sobre todo explico los 4 que Lewis Carroll en el libro de Alicia expresaba también, ¿no? Es mi manera de leer el libro de Alicia. Dentro de la cabeza hay 4 personajes que son los 4 más importantes dentro del libro de Alicia. Dentro de tu cabeza hay un sombrerero que en el mismo día con los mismos datos, el mismo día con los mismos datos, como está loco, te dice que estás guapa y fea. ¿Verdad que sí? Sí, A lo sí. largo del mismo día tienes tu misma cara, es tu mismo cuerpo, pero te sientes guapa y fea en el mismo día. Porque esa parte de nuestro cerebro, el sombrero loco, que tendría que encargar de la imaginación, de tener buenas ideas y de adaptarse al ambiente, no es capaz. Luego dentro de la cabeza hay una reina de corazones que está todo el rato enjuiciándolo todo y se enfada con el que va más deprisa que yo en el coche y con el que va más despacio y se enfada con mi madre porque no sé qué, con mi padre no sé cuánto y con el jefe porque no sé qué, está todo el rato haciendo eso. Ese personaje en la cabeza es súper útil, pero no puede ser quien mande, porque tú estás todo el día enfadada. Dentro de la cabeza hay un conejo que tiene un reloj, que está todo el día diciéndote que ya tendrías que tener no sé qué casa, que ya tendrías que tener no sé qué vida, ya tendrías que tener no sé qué pareja, ya tendrías que tener no sé qué peso, ya tendrías que ser no sé cómo, y está todo el rato metido de ansiedad. Pero quien más manda, como decía antes, es el gato. En el libro de Alicia, en mi libro, en la peli, si alguien no ha leído el libro, en la película de Alicia, quien más manda es el gato. El gato va llevando a Alicia de acá para allá todo el rato, ¿verdad? La mete en una cena, la mete en una comida, le hace caerse por la madriguera, la va guiando el gato, le va diciendo qué es lo que tiene que hacer todo el rato. Aunque el gato ni se le ve a veces no se le oye, a veces solo se le ven los ojos o solo las orejas, o a veces solo se le ve el rabo. Sin embargo, el gato, incluso así, está constantemente mandando. Y es porque el gato representa los miedos. Y los miedos no siempre los vemos. A veces solo le vemos los ojos, a veces solo el rabo al miedo, y intuimos por dónde puede venir, y sin embargo no lo. Entonces, el ego es la distancia que hay entre ese cerebro de mono, que se representa muy bien con esos 4 personajes del libro de Alicia, habiendo más personajes en cada uno, estos son los generales en todo el mundo, y quién eres tú. Eso es el ego. Por eso hay como que diluir el ego, porque lo que hay que hacer es acercarte hasta que liberas la mente. El ego no es qué personaje hace el ego. El ego es la distancia que tienes que recorrer para acabar siendo tú en todos tus procesos, hasta que el mono responde a ti en lugar de responderle tú al mono. Wow, qué potente. Mira, tenemos a todo el equipo así ahora mismo, súper atentos. Voy a aprovechar para deciros, curiosamente, estos temas los estamos tratando en el podcast prácticamente en cada capítulo. Hemos hablado de esa reina de corazones mucho, creo que fue en el capítulo 3. Y aprovecho para deciros que os suscribáis al canal y nos dejéis los temas que os interesan, porque al final esto está hecho para vosotras y daros el contenido de mayor valor posible, como el que estamos tratando hoy. Qué potente lo que estás diciendo, Kiko. ¿Cómo identificamos cuando estamos actuando por miedo? Porque no se ve, como tú estás diciendo, a veces te enseña el rabito, a veces te enseña la orejita. ¿Y cómo identificamos desde dónde estamos tomando las decisiones? Para mí lo importante es tener como un centro, una especie de norte. Y cualquier cosa que se salga de ese norte, lo que me está sacando es el miedo. Entonces, si yo tuviera claro qué quiero ser en la vida, imagínate, quiero ser violinista en aquí en Madrid, ¿no? Por ejemplo, en el Teatro Real. Si ese es mi objetivo y alguien me llama y me dice, oye, ¿te gustaría venir a tocar el violín en Murcia? No, porque yo quiero esto. Esto es lo que quiero, tengo claro. Oye, ¿y si hacemos un viaje a la India súper interesante? El viaje es muy interesante, pero ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser violinista en el Teatro Real. Cuando uno tiene claro, todo lo demás me está sacando. Entonces diría que cuando uno ha profundizado en uno mismo lo suficiente y sabe quién es,
Todo lo demás es miedo. Será más o menos miedo, será más o menos profundo, será un miedo social, un miedo personal, será un miedo económico, pero casi todo lo que te salga es miedo. Porque la realidad es que los animales no sé cuántas emociones tienen, no soy experto en esto, pero yo creo que podemos traducir casi cualquier cosa que sienta nuestro mono a miedo. Si tú tienes un complejo porque no te gusta tu nariz, lo que tienes realmente es miedo al rechazo por culpa de tu nariz. Si lo que pasa es que no te atreves a gastar o invertir porque no sabes si vas a tener dinero mañana, lo que tienes es miedo a esa quiebra. Tú podrías traducir prácticamente cualquier cosa que te pase a miedo. Entonces, todo lo que te saque de tu norte te va a sacar por miedo. Ahora, ¿sabes cuál es tu norte? Entonces, para mí el trabajo es profundizar. Yo lo que enseño no es a meditar, no lo hago nunca, enseño a vivir en meditación. Pretendo que la gente se lleve esa sensación meditativa a todo el día. Imagínate eso que siente la gente que medita, esa especie de paz, esa especie de relajación que se podría profundizar en palabras, digamos, pero lo que sentimos, lo sentimos, podamos expresarlo, ¿no? Y que ese nivel de calma lo tuvieras todo el día. Si tú pudieras llevarte la meditación contigo como si fuera una mochila, lo que ocurriría es que cualquier cosa que te saque de ahí sería miedo. Ahora más el trabajo es determinar qué miedo, pero la realidad es que casi todo el rato saca el miedo. Entonces, colócate en la mejor posición posible, intenta mantener eso todo el día y todo lo que te salga, todo lo que te saque de ahí, intenta traducirlo a un miedo. Y eso sería quizá lo más útil desde mi punto de vista. ¿Cómo hacemos esto? Así, para las que nos estén ahora mismo escuchando, que claro, nos encantaría a todas poder conseguir profundizar en ti, identificar los miedos, colocarlos en un ejemplo del día a día, ¿no? Estoy segura que muchas de las que nos ven son mamás y los hijos son los que nos producen los mayores miedos de toda nuestra vida, ¿no? Yo tengo una amiga que me dice, es que cuando nace tu hijo entras en un estado de miedo que ya no sales de ahí, ¿no? Miedo a que le pase algo, miedo a que se caiga, y a veces le reflejas también esos miedos a los niños. Te sacan de quicio, te reflejan esas emociones, te saturan. Te hablo desde la perspectiva de soy mamá y todo lo que te refleja un 24/7, tener un hijo o dos, que no dejan de ser miedos, pero ¿cómo consigo yo encontrar mi centro en ese momento? Pues lo primero hay que intentar profundizar a través de la meditación, el desarrollo personal o cualquier trabajo de ese tipo para encontrarte a ti misma lo máximo. Cuando ya te conoces suficiente, antes de tener hijos preferiblemente, para luego poder comparar, pero si no, durante tu maternidad puedes encontrar esto. Hay montones de espacios, de retiros, de todo esto. Entonces te haces un retiro de 2 días, vas a ir cayendo a una relajación profunda y arrastrar esa sensación todo lo que puedas, retrotraerte a esa sensación todo lo que puedas. Lo que ocurre es que si digamos que este es el nivel de nervios que tiene esa madre que se está quejando, y tiene que caer a otro nivel de nervios más tranquilo para poder sentir eso que sintió en ese retiro con ese curso, lo que ocurre es que ella sale de su retiro, sale de su curso, de su meditación, y entonces ahora va con prisa al colegio, con prisa al trabajo, y para cuando quiere volver a bajar, ya está aquí arriba. Entonces yo lo que recomiendo es hacer 5 pausas sagradas, las llamo. 5 momentos en el día en el que antes de haber subido más, paro y caigo. Entonces, en 5 momentos al día me voy al baño, me siento en una silla, me quedo un poquito a un lado, me quedo un poquito al margen y vuelvo a bajar. Vuelvo a bajar con una respiración, vuelvo a bajar con una meditación, vuelvo a bajar quitándome los zapatos, haciendo grounding, me vuelvo a bajar haciendo un escrito bonito, vuelvo a bajar con lo que a mí me gusta. Pero algo que no sea demasiado mental, que sea bajar. Entonces, de esa manera lo que va a ocurrir es que el cerebro nunca se volverá a poner tan en alerta. ¿Por qué no le dejo? Antes de que vayas, llevo 2 o 3 horas, voy subiendo, me voy poniendo nerviosa, me voy al baño, bajo y me centro. Y otra vez vuelvo a bajar. Lo que va a ocurrir es que en lugar de ser una sierra ascendente de nerviosismo, desde que saliste de tu retiro, meditaste profundamente, hiciste tal curso, en lugar de ser una sierra ascendente y cada vez voy a más nervios, y 6 meses más tarde necesito otro retiro para volver a hacer un reset, va a ser una sierra descendente. A lo largo de cada meditación, de cada pausa, voy a ir bajando neurológicamente. Y para esto lo que estudiamos es que lo más útil es la respiración.
La respiración es lo que es más primario dentro de toda la salud. Uno puede estar sin respirar muy poco tiempo, sin embargo, sin beber agua puede estar más tiempo, sin comer puede estar más tiempo. Entonces solamente podemos estar, podemos estar 3 semanas sin comer, 3 días sin beber y 3 minutos sin respirar, decimos normalmente. No son datos muy exactos, pero por ahí funciona. Entonces, la respiración es lo que más rápidamente te trae a la realidad. Entonces yo siempre recomiendo hacer una doble respiración con una exhalación, que sería como un... ¿Vale? Esto está demostrado que hace caer el sistema nervioso mucho. Así empiezo la pausa y después lo que hago es centrar mucho en la respiración para ir bajando, buscando aquello que ya sentí una vez. Entonces puede que aquello que ya sentiste una vez sea lo que sea. El cerebro de mono este nuestro maravilloso es capaz de hacernos sentir cualquier cosa en la que piense. Te pongo el ejemplo. Si piensas en sexo, te sexualizas, te excitas. Si piensas en muerte, te pones triste. Si piensas que te persiguen 5 mafiosos con palos y con pistolas, te pone de los nervios. Controlar ese pensamiento es lo que va a hacer controlar las emociones. Lo que ocurre es que cuando tú te pones a respirar, te centras y lo único en lo que te vas a permitir pensar, fuera parte del espacio en el que estés, es en aquel lugar tan plácido en el que viviste, aquel retiro, aquel espacio meditativo, aquel tal. Cuando solo te permites pensar en eso, solo sentirás eso. Si piensas en sexo, sentirás sexualidad, pero si piensas en paz, en tranquilidad, solo sentirás eso. Claro, con la cabeza llena de cosas, porque tengo unos hijos a los que hay que hacer, tengo la cabeza llena de tareas, lo que estoy es excitada, nerviosa y alterada. Pero si yo me voy y me retrotraigo a ese espacio que yo sentí en aquel retiro, en aquel curso, en aquella sesión con aquel terapeuta, lo que sea, retrotraerme a ese espacio me va a llevar a sentir exactamente eso. Y eso lo voy alargando y lo voy estirando. Entonces, el cerebro va a aprender. El cerebro va a aprender a base de repetición. Tú aprendiste la tabla de multiplicar a base de repeticiones. La tabla del 2 fue muy fácil, casi la primera te la supiste, la del 3 era más difícil, la del 4 aún más, pero la del 5 fue fácil otra vez. La del 6 era como rarísima, la del 7 estaba como mal hecha, la del 8 estaba claramente mal y la del 9 tenía truco y entonces ya era más fácil. Cada parte de la vida se aprende por repetición en un ritmo. Dependiendo de quién seas, te resultará más fácil estar más en paz a través de respiraciones o a través de hacer 7 pausas en lugar de 5 y tienes que encontrar tu manera. No hay 2 seres humanos iguales. Entonces, intentar dar como teclas como para todos no vale. Es un camino que hay que recorrer. Y cuando tienes claro que tu paz es lo que tienes que encontrar, tu tranquilidad es la que tienes que encontrar, ahí es donde no te sales. Cualquier otra cosa es miedo. Según vas hablando, me van viniendo mujeres a la cabeza, amigas, mamás del cole, que cuando escuchen esto dicen, ¡oh! 5 pausas al día. Si no puedo ni ir al baño sola, ¿no? Yo por lo menos me encuentro esto muchas veces, ¿no? Trabajando el tema de la belleza, del skincare, es que no tengo ese rato, es que no tengo ese momento, digo, ahí es cuando más lo necesitas. Pero sí que me encuentro esto, ¿no? Realmente sabemos que no estamos bien, realmente hay herramientas, más todas las que nos estás dando ahora mismo. ¿Por qué no las elegimos? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro, en nuestra mente, para no elegirnos, para no priorizarnos? Pues lo que ocurre es que el cerebro funciona de una manera natural por un sistema de prioridades. Son el despertador y entonces aparecen 5 kilos de pereza, ¿no? Y un poquito así de ganas de levantarme, ¿verdad? Entonces se prioriza el descanso, se prioriza la sensación de derecho, de yo si quiero me quedo en la cama, la sensación de libertad, yo no tendría por qué ir. Aparecen un montón de emociones que me hacen quedarme en la cama. Y al lado aparece solo este poquitín de ganas de levantarme. Según va pasando el tiempo, apago el despertador, lo vuelvo a apagar, lo vuelvo a apagar. Lo que ocurre es que la pereza baja un poco porque estoy algo más despierto y lo que ocurre es que empieza, además de las ganas de levantarme muy pequeñas, empieza a pensar cosas del día, que a lo mejor me gusta. Entonces suben un poco las ganas. Pero además empieza a aparecer la prisa. Entonces la prisa empieza a subir. Entonces lo que ocurre es que hay una preferencia, hay un sistema de prioridades. Entonces frente a mis ganas de vivir el día está mi pereza y va ganando tu pereza porque tu mono te gana a ti. Y va a llegar un momento en que es el mono el que tiene prisa. Y cuando el mono tiene prisa, ahora ya se levanta. Entonces lo que ocurre es que las prioridades no están bien puestas. Simplemente no están bien puestas las prioridades. Entonces estás priorizando que la casa esté limpia frente a tu salud mental. Porque lo dijo tu madre. Porque lo dijo tu abuela. Estás priorizando
quedar bien con una persona en lugar de sentirte bien estando con esa persona, porque tienes miedo a que no te quieran. Las prioridades no están bien puestas. Lo que ocurre es que cuando miramos algo, lo que sea, yo lo miro con los ojos y veo a ese hombre, a esa mujer, ese trabajo, eso que hay que hacer, la casa, el niño. Eso va a ir por los ojos a la parte posterior, que es donde se hace la gestión de la visión a nivel cerebral, y el cerebro va a mandar una serie de informaciones hacia adelante. Tálamo y hipotálamo van a decidir si esto es correcto o incorrecto, si es algo peligroso o es algo bueno para nosotros. Dependiendo de lo que decidan, tálamo y hipotálamo, se va a compartir con el hipocampo, que es una parte del cerebro que se encarga de gestionar el pasado. Y entonces lo que va a ocurrir es que del hipocampo vamos a sacar las informaciones para saber si esto es bueno o es malo comparado con lo que tenía hasta ahora. Si yo te pongo un sueldo de 5.000 euros, nadie siente los 5.000 euros igual, porque el que ganaba 3, en el hipocampo va a decir mal, o sea, muy bien, y el que ganaba 15, el hipocampo va a decir que mal. Entonces va a ir a lóbulos más superiores, esos lóbulos más superiores son los del mono, y el mono va a reaccionar por absoluta prioridad, como decíamos antes. Me levanto, no me levanto, digo que sí o digo que no. Y ahí termina la mayor parte de la gente. Cuando meditamos, lo que ocurre es que en lugar de tomarse la decisión a nivel de lóbulos medios y lóbulos parietales, se enciende el lóbulo frontal. Y cuando se enciende el lóbulo frontal, que es el del sapiens sapiens, el del sapiens consciente que llamo yo, cuando somos capaces de dar un salto del sapiens sapiens al sapiens consciente, empezamos a pararnos a tomar la decisión sin prioridades, de manera real. De manera real. Entonces yo te pago 5.000 euros. Tú dices, no, pero yo gano 7. Digo, ya, pero es que esto te va a permitir estar con tus hijos, tal. Claro, si tomas la decisión demasiado rápido, demasiado mediada por el mono, los 5.000 es el único dato que necesitas para decir que sí o que no. Pero tú estás consciente en la conversación y puedes preguntar y te puedes explayar y no tienes prisa por contestar y profundizas y miras a ver cómo te sientes con esa persona, cuál es ese proyecto, le preguntas a tus hijos, qué horario, qué tal. Si tú pudieras pararte a tomarte la vida de otra manera, con otro ritmo, entonces la decisión se tomaría de otro lugar. Pero como estamos identificados con el mono, en cuanto el mono tiene la decisión ya me vale. Pero claro, es que tú no eres el mono en el que vives. Tienes que pararte otro momento para tomar la decisión desde otro lugar. Entonces lo que ocurre es que esas prioridades no están bien puestas y entonces no encuentras 5 veces 2 minutos para pararte. Cuando uno está consciente no hace falta que la pausa sagrada, esa pausa sea en el baño. Cuando está correcto y consciente, la pausa puede ser aquí. Yo empiezo el podcast contigo y de repente me noto más nervioso, por ejemplo, al principio, y yo me paro ahora. Espero, aprovecho que tú estás hablando, me paro, me centro, respiro y me calmo. Al principio puede que haga falta aislarse, porque no tengo práctica, pero luego tampoco, que va. Hemos hablado de todos estos temas, ¿no? La respiración casi sale en cada capítulo del podcast. Qué fácil es respirar y qué poco lo hacemos conscientemente. A nivel salud, Kiko, yo he empezado diciendo que puedes hablar de prácticamente cualquier tema. Cuando hablábamos del tema para este podcast, no sabíamos exactamente cuál elegir. Me gusta mucho tu visión de equilibrar la parte científica con la parte espiritual. Y sabes que yo conecto mucho con eso y a nivel salud te hago muchas veces muchas preguntas siempre que estoy contigo porque me encanta la visión que tú le das. Yo vengo del sector farmacéutico donde yo estuve 15 años vendiendo pastillas y alargándole la vida a las personas y dándome cuenta de que esas personas había mucha infelicidad, ¿no? En la gente mayor ahí hay mucha infelicidad, todos toman antidepresivos, ansiolíticos y laxantes. Esa era el cóctel de los abuelos y ahí yo empecé a darme cuenta de que quizás vivir así, que te alarguen la vida así, no es lo ideal. Desde tu visión holística, ¿cómo podemos conseguir el equilibrio en la salud? ¿Por qué en este momento todos le damos la validez al que tiene una bata blanca, ¿no? Vas al médico de cabecera de la Seguridad Social que te manda pues, un antibiótico o según necesites, ¿no? Tú vas cuando tienes un problema, te da el medicamento para ese problema que no te cura pero te alivia el síntoma. Si tienes un síntoma mayor es crónico y no hay nada que hacer, ¿no? Así es, te tratan en la Seguridad Social y todos nos conformamos con esto. Creo que es la única área donde hay alguien que manda más que tú en ti mismo, ¿no? Tú no vas a un experto en relaciones a que te elija quién se casa contigo. Sin embargo, en salud, pues tú vas al médico y lo que te dice va a misa. Yo tengo mucho conflicto, por ejemplo, con el papá de mi hijo,
en este sentido porque le da medicación de una forma a lo mejor más alegremente de la que yo considero que hay que darle, y como el médico lo dice o el farmacéutico lo dice o los anuncios lo dicen, estará bien, estará analizado, será lo que hay que hacer. Tú con tus cosas esas raras que haces, no vas a saber tú más que un médico. Entonces me interesa mucho tu opinión en este caso. Y mójate un poquito, compártenos qué opinas de esto. Yo me muevo en el mundo de la medicina integrativa. La medicina integrativa aparece después de muchos dimes y diretes entre la medicina occidental, alopática la llaman algunos, la medicina oficialista, ¿no? Y todo el resto de otras medicinas. En un primer momento la medicina integrativa no se llamaba así, se llamaban medicinas complementarias. Bueno, alternativas empezaron llamándose porque lo que ocurría era que la medicina era lo normal, la medicina era lo correcto, y luego había determinadas alternativas, que era la medicina china o la homeopatía o era cualquier otra cosa. Lo que ocurrió es que empezaron a coger mucho peso porque a todas luces la farmacia no conseguía aliviar lo que la sociedad necesitaba, y entonces la gente buscaba otra serie de disciplinas y se le llamó alternativas a la medicina oficialista. Según empezó a haber tantísima alternativa, la gente se iba más a la alternativa que a la oficialista en muchos aspectos en muchos países, pasaron a llamarse medicinas complementarias. Ya no era una cosa o la otra, sino que querían trabajar como juntas, porque la farmacia estaba perdiendo trabajo en pos del otro. Y a partir de un punto concreto, la universidad, el Hospital Johns Hopkins, lo que hizo fue integrar todas las disciplinas para intentando curar el cáncer, intentando mejorar el cáncer. Juntaron a médicos y enfermeras, que eso no lo hacía nadie, salvo Harvard en aquel momento. Juntaron acupuntores, juntaron osteópatas, juntaron nutricionistas, juntaron psicólogos, todos para quien tenía algo que aportar. Y todo el mundo tenía que aportar. Entonces acuñaron el término de medicina integrativa por dos motivos. El primero, porque los terapeutas se tienen que integrar entre ellos. Tengo que saber lo que hacen los compañeros. No es el médico que no sabe lo que hacen los acupuntores, no es el médico que no sabe lo que hacen los homeópatas, no es el homeópata que no sabe lo que hace un nutricionista, es ganas de trabajar juntos. Y por otro lado, porque el cuerpo trabaja todo integrado. Es decir, tu sistema nervioso lo integra todo, pero tu sistema hormonal te integra entera, tu sistema endocrino te integra entera, tu sistema digestivo te integra entera, tu sistema facial lo integra todo. Entonces, lo que ocurre es que tu cuerpo está todo integrado y se tienen que integrar los terapeutas. Esto que será la medicina del futuro, y es la medicina actual en muchos sitios, en el centro que yo llevo, o los centros en los que yo coordino, siempre es así. Pero ¿cuál es la limitación cuando te sales de esa integratividad y no queremos entender las cosas de manera global? Que cuando tu hijo se siente un poco peor, está más triste, le bajan las defensas y entonces coge una bacteria, y que lo que hay que hacer es trabajar su autoestima en lugar de darle un antibiótico demasiado rápido. Un probiótico puede valer si yo sé que el problema es emocional. Si no me doy cuenta que el problema es emocional, le voy a dar un antibiótico, que va a curar el problema, pero el problema agudo, no el problema de base. Entonces, cuando uno tiene una bacteria una vez, el antibiótico está fenomenal. Pero si tengo una bacteria varias veces, tengo que encontrar qué pasa en el sustrato, qué pasa en la persona de base. Entonces, a tu pregunta, un poco después de haber hecho ese contexto, para poder mojarme, digamos, para mí el problema no es solo con la medicina. El problema es que ese terapeuta tiene miedo. Tiene miedo. Entonces lo que ocurre es que en su miedo solo es capaz de hacer lo que es capaz de hacer sin miedo, que es lo que conoce con profundidad. Sin más. Entonces, si tú no hablas ruso, no me puedes contestar en ruso, y si no hablas turco, no me puedes contestar en turco. Entonces, cuando tú vas al médico con un dolor de cuello, el médico te va a decir que es una inflamación y te va a dar un antiinflamatorio. Con el mismo dolor de cuello, sales de ahí y te metes a la consulta de un odontólogo y te va a decir que probablemente es bruxismo. Sales de ahí y te vas al fisio y te va a decir que probablemente es una contractura. Sales de ahí, te vas al osteópata, te va a decir que probablemente es una vértebra que está girada. Si sales de ahí, sales a un acupuntor, te va a decir que tienes bloqueado el chi de hígado. Y así sucesivamente, todo el mundo te va a decir lo que conoce, porque no te puede decir nada más que lo que conoce. Yo no te puedo contestar más que en español y en inglés, no te puedo contestar en ningún otro idioma. Entonces, en mi vocación ha estado de una manera casi violenta el no decirle a mi paciente nada que sea mío. Ese médico está hablando de su expertise, no está hablando de tu cuello. Ese psicólogo está hablando de su expertise, no está hablando de tu cuello. El fisio está hablando de su experiencia, no está hablando de tu cuello. Y a mí aquello me daba mucho miedo. Pero sobre todo porque me molestaba cuando se lo hacían a mi abuela. A mí me molestaba tremendamente cuando mi abuela iba con un problema que en casa todo el mundo sabíamos que era tristeza, o que era que había comido mal, o que era que había estado nerviosa. Iba al médico con un problema en la tripa, con cualquier cosa, y le trataban como si el problema fuera de tripa. Y decía, pero si es que eso no es así, pero el médico tendrá que preguntar para darse cuenta.
No pasa, porque el médico y el homeópata del otro tienen una sección de la salud. Hasta que yo no comprendo esto con profundidad, no voy a un médico, ni voy a un acupuntor, ni voy a un odontólogo y me quedo con la responsabilidad en mí. Una vez yo voy con mi dolor de cuello y voy a mi médico de cabecera y me dice lo que él sabe de mi dolor de cuello, pero no está hablando de mi dolor de cuello, me está hablando de lo que él sabe. Entonces voy al fisio y está hablando de lo que él sabe de mi dolor de cuello, no está hablando de mi dolor de cuello. Hasta que no me doy cuenta de esto, no dejo de soltar la responsabilidad. Llego al médico, le suelto la responsabilidad, él me dirá y según me dice, así hago yo. Es cuando me doy cuenta que él está igual de limitado que yo por sus miedos, por su educación, que es lateral, solo tiene una parte de la salud entrenada, que es normalmente la química en el caso de un médico, si no es cirujano, es solo la dependencia química de esto. Entonces, según vamos avanzando, nos damos cuenta que, por ejemplo, la respiración, la meditación, las emociones, el autoconocimiento, la nutrición o el deporte son mucho más importantes que la parte química, infinitamente más. Entonces te diría que soltamos la responsabilidad porque tenemos una confianza en el de enfrente que el de enfrente no puede gestionar. Entonces, de un lado está el paciente diciendo, te he soltado la responsabilidad y me has tratado como si cualquiera y esto no me está curando, y el médico por otro lado diciendo que los pacientes les exigen cosas que no pueden solucionar. Yo tengo compañeros médicos que me dicen, es que el paciente espera que yo le dé una pastilla cuando come bien, cuando está gestionando sus emociones, cuando se está parando a meditar, cuando le hemos dicho que tiene que hacer prevención y no la hace, y ahora quiere que yo con una pastilla le arregle. Entonces no es que el paciente esté cansado del médico, es que el médico está cansado del paciente. Porque lo que ocurre es que hemos enrarecido la situación muchísimo. Hemos dejado de priorizar la salud por encima de todo lo demás y entonces ahora estamos pagando las consecuencias de una alteración absoluta del sentido común. Es más fácil. Si tú sabes lo que tienes que comer, come eso. Peléate contigo mismo a lo que haga falta para comer eso. Es más fácil. Toma las riendas de tu vida. Yo siempre digo que como yo le puse riendas a mi mono con 16 años, porque empecé muy pronto a meditar, que yo lo que enseño es a la gente a ponerle riendas a su mono. Entonces, si tú eres capaz de ponerle riendas a tu mono y comes lo que tiene que hacer, tú comes y comer y haces lo que tiene que hacer, tu salud será la correcta. Porque en la vida todo es acción-reacción, ¿eh? Si yo hago lo correcto, me pasará lo correcto. Siempre. Pero claro, en el mismo lugar en el que está ese paciente que va al médico, que no come lo correcto, ni hace, está ese mismo médico que es parte de la sociedad, que tampoco come bien, que tampoco duerme bien, que tampoco tiene sanas relaciones, y no digo el médico, digo cualquier terapeuta. El acupuntor le pasa igual, otro le pasa igual. Tenemos que dar un salto, tenemos que pasar del Homo sapiens sapiens al Homo sapiens consciente. Tenemos que empezar a vivir desde otro lugar. Yo cuando empecé a decir lo del Homo sapiens consciente, la gente me miraba así un poco raro, y ahora se lo he escuchado a alguien más, me ha hecho gracia. Pero creo que es muy importante que hagamos ese salto. Yo le pregunto a un médico como le pregunto a un libro. Luego si quiero hago y si quiero no. Le pregunto a un acupuntor como le pregunto a un libro. Luego si quiero hago y si quiero no, porque es mi vida. Es mi responsabilidad. Si yo me tomo ese fármaco, me sienta fatal y me altera toda la vida, ¿va a venir el médico a cuidarme toda la vida? Estoy solo, ¿eh? No puedo dejar la responsabilidad a alguien que luego no va a poder venir a cuidarme después. No puedo hacer eso. Pero así nos han educado, somos un poco infantiles a ese nivel. En cuanto alguien tiene pinta de papá, le soltamos las cosas. Y si no es el médico, es el gobierno, y si no es la policía, no. Hay que tomar la responsabilidad concienciándonos. ¡Guau! Guau, porque no esperaba para nada que me dieras esa respuesta. Totalmente es un área que no le damos la prioridad que habría que darla y también es por la manera en la que estamos educados, ¿no? Al final, las mamás nos preocupamos un poco por cuando somos mamás, por la salud de nuestros hijos, y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que no estás priorizando tú tu salud, ¿no? Cuando hay un ser al que amas más de lo que te amas a ti misma y empiezas a preocuparte por eso, y ahí se vuelve una prioridad. Total. Y la responsabilidad efectivamente de ser tú consciente y tomar tus propias decisiones en salud. Es en el momento en el que me encuentro yo ahora, es difícil. O sea, es difícil responsabilizarte ahí, y acertar. Ahí, perdóname, pero es que esto lo decía muy bien Sartre, el l'un autre, es el otro. Lo que ocurre, yo me lo encuentro constantemente. Vienes a consulta tú y tu hijo, ¿vale? Y entonces el niño tiene no sé qué patologías y tú tienes no sé cuántas patologías. Y a él le quito esto de alimento, le propongo que haga esto con mi equipo de nutricionistas y tal, le propongo que quite 4 o 5 alimentos de la dieta, entonces el niño no puede tomar dulces porque se le ha quitado, por ejemplo, el trigo por parte del nutricionista o el azúcar.
Y además, el niño tiene que dormir a una hora concreta y tomarse un poco de magnesio a media tarde para hacer no sé qué ajuste, lo que sea, ¿no? Entonces te mando 3 cosas a tomar, 5 cosas a no tomar y ya. Y tú vas a conseguir que el niño vaya a fútbol, que vaya al baloncesto, que vaya a música, que vaya a teatro, que vaya al colegio, que vaya bien vestido, que además haga la dieta que tiene que hacer, que se quite todas esas cosas, que tome todo eso y vas a conseguir que el niño haga todo eso. A ti solo te quito el gluten y no te lo vas a quitar. Porque es más fácil gestionar a otro que gestionarse a uno mismo. Por eso es tan útil esto que hago yo de separarme del mono en el que vivo. Porque cuando me separo del mono en el que vivo, yo puedo cuidar del mono. Y estoy cuidando de otra cosa. Es mucho más fácil cuidar de otro que cuidar de uno. Entonces, cuando tú tienes que cuidar de tu cuerpo como algo de lo que te has separado, algo que te es propio, pero no eres tú, algo que es tuyo, pero no eres tú, cuidar de lo que te es tuyo, pero no eres tú, es mucho más fácil cuidar de ti. Entonces, esa capacidad para enajenarte de ese proceso, para que tu conciencia cuide de todo lo demás, que el yo soy yo cuide del mundo en el que vivo, es donde está el arte. Donde aprender a hacer eso permite cuidar de mi ser como cuidaría de mi hijo, sin ninguna diferencia. Y ahí se consigue muy fácil, ¿eh? Absolutamente fácil. Pero ese trabajo hay que hacerlo. Cuando yo voy al gimnasio por las mañanas, hay compañeros que me preguntan, bueno, ¿y hoy qué vas a entrenar? ¿Pechito, hombrito? En los gimnasios se habla así, no sé por qué. Hay gente así de grande que habla en diminutivos, a mí esto me hace gracia. Y entonces, ¿tú oye, ¿qué vienes? ¿Qué vas a hacer hoy? Digo, yo vengo a ganarle a esta. Yo no vengo a tirar de brazos, yo vengo a ganarle a esta. Pero lo hago en todas las facetas de la vida, en todas las esferas de esa vida. Entonces, me cuido como cuidaría de mis hijos. Y no creo que mis hijos merezcan aprender ninguna otra cosa. Danos un tip de esta herramienta de la meditación para conseguir ganarle a esta. ¿Cómo implementamos la meditación de una forma sencilla en nuestra vida? Diría que intentando hablar, aunque parezca increíble. Dentro de la cabeza, tú y quien nos esté mirando, ¿no? Dentro de la cabeza, di te quiero. Dentro de la cabeza, no en la boca. Di te quiero. Cuando dices te quiero, has hablado sin mover la boca y has escuchado sin tus orejas. Porque quien habla dentro de la cabeza eres tú. Si tú cierras los ojos y colocas una palabra que te encante, felicidad, te quiero, serenidad, amor propio, lo que quieras. Cuando colocas una sola palabra dentro de la cabeza, se convierte en un mantra como el Om, como un Mane Padme Hum. Y eso te va a diferenciar perfectamente lo que sientes cuando dices esa palabra de lo que sientes cuando haces cualquier otra cosa. El cerebro funciona por imágenes. Cuando colocas una palabra, ya no es el cerebro. Construye una palabra que te pueda mantener como norte toda tu vida. Y eso te puede llevar a un nivel de tranquilidad espectacular todo el rato. ¿Pueden ir cambiando esas palabras? Van a hacerlo. En mi experiencia, van a hacerlo porque el cerebro funciona por unas guías un poco generalistas, diferencia blancos de negros y guapos de feos, y está todo el rato haciendo esto. Pero la realidad es completamente fluida. Entonces yo a lo mejor aquí mi palabra en la cabeza sería la mujer, porque estoy hablando contigo y el podcast va de esto, y sin embargo cuando estoy con un empresario, mañana tengo reuniones con un empresario, lo más probable es que lo que esté trabajando en la cabeza sea liderazgo. Entonces darme cuenta que la palabra tiene que ver con mi relación con la vida, no con algo ideal o algo ilusorio de lo que yo querría al fondo de la vida. Millones, o yo qué sé, no sé qué tipo de hombre, no sé qué tipo de pareja, no. En la realidad, la palabra va a ir cambiando, porque si no cambia es que estás en la cabeza, con un deseo chorra que tienes a futuro. Cuando estás en la realidad, como la realidad cambia, tu palabra cambiará. Súper interesante. Me quedaría aquí 3 o 4 podcasts seguidos, pero tenemos que ir llegando al final. Hoy hemos hablado de ver la salud de una forma holística con Kiko, hemos hablado de los personajes del ego, hemos hablado de la pausa sagrada, que me llevo ese tip, me quedo con las 5 pausas al día. Respirar, de nuevo vuelve al podcast, respirar de una forma consciente, y la medicina integrativa. Me quedo también con esa forma de desidentificarte de ti mismo para cuidar de tu mono como si fuera tu hijo. Y Kiko, déjanos un
una frase final para todas estas mujeres que nos están viendo hoy. Pues quizá la frase que más me gusta de todas las que he ido encontrando en mí a lo largo de esta vida loca que llevamos todos, quizá es la frase más importante de mi vida a la hora de comportarme y a la hora de intentar tranquilizar a mi sistema, que es donde muchos de vosotras estáis, ¿no? O muchos de vosotros estáis. Y es, no tiene que gustarme lo que veo, tiene que gustarme lo que soy. No tiene que gustarme la vida tal y como es. A mí no me gusta la medicina de este siglo, no me gusta la política de este siglo. Me tiene que gustar quién soy yo en esta vida que nos toca vivir. Entonces la frase sería esta, no tiene que gustarme lo que veo, tiene que gustarme lo que soy. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Kiko, Un placerazo. por estar aquí con nosotras. Chicas, ya sabéis, empodérate, crece y haz que tu brillo sea imparable.